Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, me agarraste mandando mensaje. Pero, bueno, te comento igual ya, vengo saliendo de una sesión, por eso es que te pedí un poquito de espacio. ¿Sí? Pero bueno, si tú me lo permites, comenzamos. Y te comento por ahí, yo soy el psicólogo Psicomar Susano, ya en las redes sociales así me autonombro. Y estoy haciendo una serie de directos, te comentaba, con la finalidad de acercar a la psicología a todas esas áreas en las cuales debería estar involucrado, ¿no? Porque creo que de algún modo ha habido un cierto alejamiento muy de investigación en los libros, y la psicología no se parece tanto a aquello que en un inicio debió de ocurrir. Entonces me parece que esta cercanía de hacer una entrevista con la fuente primaria, de manera científica, con las personas que están viviendo y haciendo algo por el mundo, digamos, pues creo que nos acerca más a una realidad, ¿no? Que debería ser más cercano a los psicólogos. Y en este caso, pues tú también eres psicóloga. Por ahí me parece que hasta cuando yo estaba pensando en esta plática, en esta entrevista, dije, me voy a relajar un poquito porque de algún modo es como que pues nuestra misma área, y como que a lo mejor preguntarnos cosas como muy de lo que estamos haciendo actualmente, y respecto a eso va a ir la entrevista, ¿no? Entonces me gustaría si me pudieras apoyar presentándote, diciéndonos cómo te llamas y a lo mejor tu formación, ¿no? Ok, está bien. Bueno, yo soy María Teresa Amante, de Tere. Yo soy psicóloga educativa, egresada de la Universidad y tengo una maestría en Ciencias de la Educación por IPEP, una escuela en Celaya, Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado. Entonces, pues, lo que es donde estoy actualmente trabajo como psicóloga educativa. Tere, nada más una cuestión, se corta poquito, no sé qué sea. A lo mejor ahí, a ver, háblame ahí, igual a lo mejor es la cercanía. Mejor. Es que como que se corta algo, pero a ver, igual dices que estudiaste una maestría, la Universidad Pedagógica, ¿no? Algo así entendí. En el Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado, Te escuché IPEP, mejor, ¿eh? en Celaya. ¿Ya me escuchas mejor? Sí. Ok. No sé desde qué momento me empecé a cortar, puede ser esta cuestión del internet. De Te entrada eres decía, psicóloga sí, soy educativa, esa es mi licenciatura y la maestría en en ciencias de la educación. ciencias. Ok. Y actualmente me comentabas en inbox que tenías una agrupación o estás iniciando una agrupación. ¿Cómo es Sí, esto? ¿Es una asociación o es con una compañera? ¿Cómo sería esta parte? eh, pues bueno, ahorita digamos que es el hobby. Nosotras trabajamos en UCEBEC, es la dependencia de educación básica en Querétaro. Somos psicólogas de educación especial, trabajamos en el departamento de educación especial. Y pues con esto de la pandemia empezamos a trabajar mucho fortalecimiento con docentes de escuela regular, eh, debido a que, pues bueno, con esto de la pandemia, pues la educación ha pasado por muchas situaciones y los maestros también afrontan sus propias situaciones. Entre ellas, pues, bueno, lo que hace educación especial, pues es trabajar con niños con estas barreras y pues son los que menos acceso a la educación tienen. Entonces, optamos por trabajar con maestros y pues por brindarle herramientas a los maestros para que puedan trabajar mejor con los alumnos con los que ellos tienen alcance. Hemos tenido buena respuesta en esos talleres que implementamos de manera, pues sí, para nuestro trabajo oficial que es UCEBEC, y hace unos meses, semanas, es un bebé el proyecto prácticamente, empezamos a sacar estos talleres para particular, o sea, para venderlos, pues sí, como una asociación particular y pues poder tener mayor alcance. Tenemos, es una consultoría, se llama Consultoría Educación y Humanismo, y pues prácticamente nuestra finalidad es pues, generar talleres de diversos ámbitos, obviamente de los que estamos especializadas. Yo, por ejemplo, en la cuestión educativa, y mi compañera se llama Cruz Becerra, espero que pronto esté por acá también contigo. Ella es maestra en neurociencias por la UNAM. Entonces, pues se juntó esta cuestión de la educación con esta cuestión del cerebro y creo que nos ha traído muy buenos resultados.
De hecho, estamos ahorita promocionando algunos talleres en nuestra consultoría y pues para hacer como nuestra primera experiencia hemos tenido buenos resultados. Muy bien. Nuestra prueba piloto, pero hemos recibido mucho apoyo de redes sociales. Es como la ventaja pues del Facebook, Instagram, grupos, etcétera, y pues nos sentimos muy contentas por los resultados obtenidos hasta el momento. Muy bien. Tengo ahí algunas preguntas, Tere, en cuanto a, por ejemplo, esta formación de psicóloga educativa. Me imagino que ya no les llegan tanto a ustedes como al psicólogo general, al psicólogo clínico, ya no les llegan tanto estos mitos, ¿verdad? Que nos llegan, supongo que sí un poco, porque también dice el nombre de psicóloga, de que si el psicólogo está loco y demás, pero también ustedes se apegan un tanto a la educación, a lo educativo. Entonces, en ese aspecto, como cuáles son los mitos que mayormente les llegan a ustedes como psicólogos educativos. Los mismos, porque al final del día lo que está estigmatizado es la palabra de psicólogo, sea cual seas, ¿no? Psicólogo clínico, laboral, educativo. Yo, por ejemplo, en la universidad donde estudié, pues llevas tronco común y hasta los 2 años te decides por un área y pues tenemos un grupito de amigos y cada quien está por su área, ¿no? Y pues cuando platicamos, pues coincidimos en esto, porque desafortunadamente no tenemos como esas bases o esa cultura de cuidar nuestra salud mental. Entonces ya si alguien va al psicólogo, ya está loco, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo con niños, pues una manera de trabajar el tabú de manera inicial, pues es presentándome como maestra, ¿no? Te dejo, soy psicóloga hasta el final, porque si le dices al niño, vienes con la psicóloga, es como de, caray, estoy loco, ¿no? Entonces, pero son cuestiones que ya traen arraigadas, pues bueno, vamos, desde la cultura o el contexto social en donde se encuentra el niño. Oye, y también me he dado cuenta ya en el ejercicio de la labor de como psicólogo clínico de cómo se alcanza a separar la psicología de la psicología educativa, la psicología clínica de la psicología educativa. Me doy cuenta que ustedes trabajan aspectos muy técnicos, muy específicos y que de hecho pueden apoyar mucho a un niño con algunas, no sé cómo le llaman, deficiencias, con algunas, no sé cómo se nombra, ¿no? Pero en las cuestiones de problemas de lenguaje son muy específicas y me parece que ustedes pueden apoyar mucho. ¿Me podrías platicar un poquito más a fondo qué cosas atiende un psicólogo educativo para que como dejar claro a la audiencia? Y aparte de eso, si aparte requieren como mayor especialización para atenderlas. Fíjate que ahorita lo que acabas de comentar es como otro tabú de psicología educativa. Si bien, por ejemplo, yo que trabajo en educación especial, a estos tecnicismos que tú le llamas, nosotros le llamamos necesidades educativas especiales, es decir, el niño necesita algo adicional para poder aprender. Y ahorita hay un término también, no nuevo, pero sí que se está incluyendo en la educación en México, que es barreras para el aprendizaje y la participación. Es decir, el niño no es el que tiene el problema se deposita en el contexto para poder él acceder al aprendizaje. Pensemos ahorita en los niños de educación a distancia que no tienen internet, que no tienen computadora. Ellos se enfrentan a una barrera del contexto a nivel de recursos económicos. Ellos pueden tener la capacidad de aprender, pero si no tienen los medios, ¿cómo lo hacen? ¿No? Entonces, pues introducen estos nuevos términos que son de barrera, es decir, el problema no es el niño, no es lo que él necesita, es a lo que él se enfrenta en el contexto educativo. Esa es una de las cosas que trabajamos, ¿no? Generalmente cuando piensan en psicólogos educativos, pues pensamos en personas con discapacidad o en personas con algunas dificultades del aprendizaje, pero pocas veces nos miran para trabajar, por ejemplo, para resaltar alguna habilidad o para fortalecer algún área, porque como trabajamos con cuestiones técnicas, medibles, cuantificables, por ejemplo, a nivel cognitivo, pocas veces se acercan, a ver, psicóloga, ¿qué hago para que mi niño aprenda mejor? ¿No? Entonces, generalmente es el problema. ¿Por qué? Porque si tenemos el problema en el niño, que creo que también les pasa en lo clínico, que en lugar de trabajarlo yo como papá en los métodos que puedo implementar, ¿no? O incluso el maestro. Yo maestro, ¿qué herramientas puedo implementar para que este niño aprenda mejor? Entonces, pues son de las cosas que trabajamos, ¿no? Si bien yo ahorita que trabajo en educación especial, sí me enfoco en trabajar con niños con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, y ahorita con barreras, pues nos toca trabajar un poquito de todo. Respondiendo a la otra pregunta que me hacías de la especialización,
yo creo que todos, independientemente del área, requerimos alguna especialización. Al menos, pues yo siempre he buscado actualizarme, ya sea con cursos, diplomados, congresos, y a veces uno aprende más de los congresos que del propio curso, ¿no? O hasta de las maestrías que uno llegara a poder a estudiar, pero pues en esta parte del fortalecimiento, pues siempre estar en busca de. Muy bien. Mira, yo trabajé en el DIF, acá en Morelia, y me acuerdo mucho que, pues, trabajábamos cuestiones de autoestima, depresión, como psicólogo clínico, desde luego sentido de vida, en muchas ocasiones hasta si tú quieres el alto rendimiento de las personas. Había personas que simplemente iban porque querían ser mejores personas y eso me parecía muy agradable, de hecho muy sano, ¿no? en la actualidad. Y también pues nos llegaban los casos jurídicos, ¿no? Que eran, pues, ¿sabes qué? Tienes que atenderlo 10 sesiones mínimo, ¿no? Y tenga lo que tenga, ¿no? Entonces, pero nosotros sí nos topábamos con esta cuestión de cuando veíamos cuestiones ya muy de la psicología educativa, era luego canalizar, ¿no? Y canalizamos porque también el DIF tiene un área, parece que se llama CAPEP o algo así. Bueno, no sé, aquí en Morelia hay un área específica también dentro del DIF que atienden, que hay muchos psicólogos educativos y entre también otras áreas, medicina y demás. Y entonces los canalizamos para allá, generalmente a las personas con educación especial o hasta en el aspecto también de la hiperactividad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nosotros, te repito, nada más veíamos algo como que no era de nuestra incumbencia y luego el papelito y a delegar, ¿no? En ese aspecto, tú que estás del otro lado, ¿me podrías decir qué cosas de repente les mandamos nosotros como psicólogos clínicos que de repente dices, no, espérame, déjaselo regreso porque esto no me incumbe a mí? No sé si te haya pasado y como qué tipo de casos se acercan a esto que te estoy comentando. ¿Qué crees? Algo que me deriva un psicólogo clínico pocas veces y generalmente tiene que ver con cuestiones de aprendizaje o, por ejemplo, para medir lo que es el coeficiente intelectual, que muchas veces pues piden que el niño, a veces los piden en los peritajes, ¿no? Saber la capacidad mental del niño, su edad mental, pues para saber si él es apto o no de tomar decisiones, ¿no? Sobre todo con esto de las tutelas. Esto nos pega a veces y lo evaluamos desde la parte educativa. Pero fíjate que más que psicólogos clínicos, porque así ¿cómo decirlo? De la mano no trabajamos. Yo estoy en una cosita que se llama USAER, que es como similar a lo que tú comentas de CAPEP. En esa USAER hay psicología, que soy yo con mi compañera. Tenemos trabajo social, comunicación y un maestro de aprendizaje que es especialista en cuestiones de aprendizaje. Y trabajamos con maestros de escuela regular, que son los maestros de cualquier escuela. Ellos lo que sea que ellos no puedan resolver, lo mandan a la USAER y generalmente siempre es la psicología, ¿no? Por ejemplo, estos problemas que tú comentas, pues hay psicólogo en la USAER, ¿no? Y nos lo mandan. O cuestiones, hemos tenido casos de abuso sexual o cuestiones de cutting, también nos lo mandan a nosotros. Yo lo que hago ahí es, hago solamente una exploración y canalizo, ¿no? Con algún conocido psicólogo que tenga o alguna dependencia, porque también cuando trabajas en una institución, te tienes que pegar a los reglamentos de la institución, pues para poder trabajar, ¿no? De manera colaborativa. Entonces, lo más sano para todos es derivarnos del y no es que no las queramos atender, sino que siendo honestos, no tenemos las herramientas o no somos los especialistas de. Siempre Claro. hay cuestiones de lo clínico o área, ¿no? Y claro. Y que en el caso del cutting, pues se apega mucho a una depresión, ¿no? A estar en esta tristeza y que de algún modo pues, efectivamente nos incumbe al área clínica. Nada más que, te soy sincero, sí me tocaba ver las malas prácticas de algunos compañeros en cuanto a que era ya la cuestión del formatito y casi todo lo derivaban y te pones a pensar, bueno, pues entonces, ¿qué vienes a hacer aquí, no? Pero no era la generalidad, te soy sincero, la mayoría sí asumían como que su rol y vamos a trabajarle, ¿no? Entonces, me voy a ir a otra área porque esta área como que no me, es muy, es así como que muy de tratarla con puntitas, con pincitas, ¿no? Pero bueno, ya entrándome a la cuestión educativa, veo que tú, por ejemplo, tomaste ahora una cuestión pedagógica. ¿Qué tanto
le ayuda la cuestión, la maestría en pedagogía a tu rama educativa, de psicología educativa? ¿Qué cosas tú has encontrado que sí son como unas grandes herramientas y qué otras dices, pues es que casi es lo mismo? No sé si me pudieras como platicar esta relación que tienen. Fíjate que yo la verdad, y aprendí ¿en qué me ha funcionado? El pedagogo pues, tiene herramientas para enseñar, yo creo que de mejor manera, porque bueno, si menciono mi labor de psicóloga educativa, pues claro que conozco cosas de educación, o sea, también soy maestra, doy clases a nivel bachillerato, eh, pero quieras que no, luego sí hay herramientas que te faltan, ¿no? O sea, puedes tener el conocimiento, pero si no tienes las herramientas para transmitir ese conocimiento, pues el aprendizaje no va a ser significativo. La maestría de todas estas herramientas, ¿no? Cuestiones pedagógicas, si bien a veces la psicología las ven, porque también la pedagogía retoma cosas de la psicología, me han funcionado. Por ejemplo, cuestiones de manejo de grupos, técnicas para trabajar en grupo, cómo lidiar con papás complicados, cómo atender cuestiones de indisciplina, pero a través del contexto escolar, ¿no? Porque a veces decimos, es que es disciplina del niño, pero ya cuando profundizas el tema, pues la disciplina se da a nivel escuela, ¿no? Y tiene que ver desde una autoridad que llega hasta abajo, por eso a veces tenemos tan caóticas. Pues darle disciplina de manera muy, muy latente en una escuela, pues no son nada más, tiene que ver también con directiva. Entonces, esas cosas me llamaron la atención o las he empezado como a aplicar. Otras cuestiones ya, por ejemplo, hasta de nivel estructura, ¿no? O sea, cómo tiene que ser un salón para mejorar el aprendizaje, qué tiene que tener, o en qué puedes invertir en la escuela, ¿no? O sea, que sea duradero. Y lo vemos mucho en los programas que a veces hacen de fortalecimiento de escuela, que se compran, bueno, aquí en Querétaro pasa, no sé si en Morelia pase, pero que compran los cañones y acondicionan el salón y luego de pronto se roban todo, ¿no? Y es dinero que pues desaparece. Entonces, pues también hay pedagogos que apuntan a si vas a invertir en una escuela, invierte en infraestructura, ¿no? Invierte en algo que vaya a estar de manera permanente o que te vaya a dar rendimiento. Entonces, esas como pequeñas cositas que uno dice, ah, sí es cierto, ¿no? Y hay quien lo justifica, quien le sostiene. También me ha apoyado mucho la cuestión de generar proyectos sociales de aprendizaje, ¿no? Que si bien pues hay cuestiones que se trabajan, pues a veces es como la ligo a la escuela, ¿no? O cómo hago que mi alumno se interese en aprender mejor. Por ejemplo, yo que trabajo con niños con necesidades educativas especiales, ahorita está muy de moda lo de la inclusión y resulta que el niño que necesidades, el niño que necesidad, generalmente es el más excluido, desde lo directivo, desde los maestros, desde los alumnos, hasta desde los papás, ¿no? Entonces, pues te empieza como a dar herramientas para mirar ese tipo de cosas o para atender ese tipo de situaciones que me han gustado mucho. Entonces, creo que mi parte educativa se vino a fortalecer con esta maestría en ciencias de la educación. Y yo lo he dicho, o sea, trabajo por educación, pues tengo que seguirme fortaleciendo en esa área, aparte de que me gusta, ¿no? Y me gusta tanto que doy clases y que ahorita estamos emprendiendo en elaborar talleres. Entonces, pues, me ha fortalecido en este aspecto. Oye, Tere, yo adicional a ser psicólogo, por ahí me estudié una ingeniería en línea acerca de gestión de la información, ajá, en tecnología, y gran parte de lo que me otorgó esto pues fue investigar acerca de las nuevas tecnologías, ¿sí? Adentrarme y saber las capacidades de los equipos y demás, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que hoy en día una maestría de estas características pedagógicas pues tiene que llevar de la mano el aspecto digital. No sé qué tanto lo están adentrando porque también soy, ahorita que estoy empezando a generar esta cuestión digital, me doy cuenta que de algún modo las personas que sigo, los personajes que sigo, sí mencionan que las agencias de marketing hoy en día pues de algún modo no predican con el ejemplo, ¿no? O sea, te dicen cómo conseguir más audiencia, pero ellos no tienen audiencia. Entonces, en ese aspecto, no sé si las maestrías hoy en día están ya actualizadas, ya manejan temas digitales, o cómo está esa situación, está un poquito retrasada. No sé si me puedas platicar de esto. Fíjate que mi maestría sí trabajaba temas digitales. O sea, lo vimos de edición de videos, cómo puedes potencializar, por ejemplo, el uso de PowerPoint. Están muy de moda hasta hacer ruletas, por ejemplo, en PowerPoint o los tipos Jeopardy.
Y hay cursos de maestros que te enseñan, ¿no? Te dicen, te cobro 100 pesos, te enseñan a hacer la ruleta. Y eso, por ejemplo, lo vimos en la maestría, o el editar videos, cortar audios, ¿no? Para generar material interactivo para tus alumnos. Y hay maestros que pagan, ¿no? Así como yo ocupo un video, por ejemplo, ahorita que iniciamos las clases a distancia, que la presentación, pues bueno, no saca la actividad de maestros que quiero hacer un video. Pues sí, programas te lo dan. Por ejemplo, ¿no? También utilizar pues ciertas aplicaciones, ciertos programas para trabajar cuestiones de aprendizaje. En algún momento trabajé en una escuela particular que trabajaba mucho con un sistema educativo que era todo mediante las tablets, bueno, mediante el iPad, y pues ahí también te daban fortalecimiento de qué aplicaciones ocupar. Después estuve en la maestría y como que coincidió esta parte y me gustó porque sí lo rescata. Sé que ahorita pues los docentes jóvenes, bueno, a mi edad, o más jóvenes, pues traen como este chip de la tecnología, ¿no? Incluso los niños ya lo traen, pero ya si hablamos de personas o docentes ya mayores, hay quienes no yo en algún momento pues maestros se me llegaron a acercar, oye, ¿cómo le hago para entrar al Meet? ¿No? Uno pareciera pues nada más que este link, pero pues tiene que ver con la actualización o con el alcance o con el acercamiento, más bien yo creo que es el acercamiento que tengas a la tecnología y sobre todo a no tenerle miedo, ¿no? Por ejemplo, el Zoom tiene muchas herramientas, yo creo que es el que a mí de manera para dar clases, ¿no? Con las lecciones, la pizarra, por crear las preguntas, pero sí tiene que si bien te dan el Muy bien, te comento, se sigue como cortando un poco, no sé si te puedes acercar un poco a la cámara, porque sí, como que veo que cuando te alejas un poquito se corta más, pero sí alcanzo a escuchar la mayoría de cosas, ¿no? Te comento, bueno, yo ahorita estoy muy metido en la cuestión digital y creo que por ahí hablan mucho de la brecha digital de género, me llama mucho la atención, porque sí, cierto, te soy sincero, ya hace ya muchos años, 2000, ¿cuántos? Ya ha pasado ya 21 años. En el 2000 inició toda esta cuestión tecnológica. Yo era de los que me iba al ciber a matar mi tiempo y me la pasaba ahí en el chat y demás. Y realmente sí fue como de los... No quise dejarme caer en ese respecto y si era utilizar el Messenger cuando nadie estaba conectado, era mandarle información a todito.com que lo promocionaba TV Azteca, y yo ahí andaba mandándole mensajes a los artistas, no me contestaban nunca, no sabía ni siquiera si les había llegado, pero algunos no me quería quedar atrás y sí como que trataba de utilizar lo que había. En aquel entonces había muchos exploradores, estaba efectivamente Yahoo, estaba ya Google, pero como que eran muy básicos, Hispavista, no me acuerdo, unas cosas muy raras, y de algún modo pues era como que ir pinchándole, ¿no? Picándole ahí para ver cómo funcionaba. De hecho era muy lento el internet, me acuerdo que las imágenes tardaban en cargarse, no se diga los videos. Y después fui de las personas que empezaron a tener internet en casa, el internet era muy lento, tenías que dejar de llamar para poder tener internet. Entonces, de algún modo todo esto hoy en día créeme que me hace sentir que me facilita la utilización del internet y de la computadora al haber pasado por eso, porque hoy en día digo, ay, qué padre es que sea rápido el internet, ¿no? Y poder ver videos y bien rápido, cuando en el pasado pues tenías que esperar a que cargaran y demás. Entonces, en ese aspecto, te hablo de la brecha digital de género. Me gustaría saber de tu parte como mujer en ese aspecto y tocando el tema de género, ¿cómo has vivido la tecnología de algún modo como psicóloga educativa? Si te incumbe mucho, pues no sé si te incumba mucho tener que estar en contacto con la tecnología, pero que me platiques a lo mejor esa parte en ti, cómo ha sido, ¿no? La cercanía a la tecnología. sabes que estamos por las mismas cosas. Yo me considero afortunada porque desde pequeña una de mis hermanas estudiaba una licenciatura y se compró una computadora, ¿no? Que en ese momento creo que era una Windows 97, no sé qué, pero era lo máximo en ese momento. Entonces yo siendo niña y siendo curiosa, pues ella me enseñó desde muy pequeña. Por ejemplo, recuerdo que en la secundaria entregaba mis trabajos impresos a color en computadora
y todo el mundo a mano las copias, ¿no? Entonces, ese interés y ese gusto, yo creo que me permitió también que no alejarme de, creo que ahorita, en estos últimos 2 años, es cuando más me he alejado del uso de la tecnología. No del uso de la tecnología personal, sino para con mis alumnos, porque he optado por trabajar con ellos por sus características, más cosas tangibles, ¿no? Por ejemplo, juegos de mesa, cartas, he comprado mucho material didáctico, no porque la tecnología no sea buena, sino que a veces tengo grupos de 15 niños y pues sí, seamos honestos, el gobierno federal no te va a dar 15 tablets para trabajar con tus niños, ¿no? Entonces, por eso me he acercado. Con referencia al otro, pues es psicotecnología, ¿no? La computadora, el acceso a internet, me acuerdo cuando era solamente de 46 kilobits en internet y era súper lento y con el teléfono, y he podido vivir todo ese proceso de cómo ha cambiado, ¿no? Incluso un día en las clases con mis alumnos les preguntaba, ¿no? Pues pregúntenle a sus papás sobre qué tecnología tenían ellos, y pues era la misma que tenía yo, ¿no? Por este acceso, y ahorita también cambió muy rápido, ¿no? Hacíamos también este recorrido por el Hi-Fi, el MySpace, y que ahorita pues está el Facebook como red latente, ¿no? Instagram, TikTok y otro tipo de redes, que yo no me he querido acercar mediante ellas con mis alumnos, porque sí tengo cierto, no sé si llamarle miedo, a que accedan a contenido no adecuado para ellos, o veo mucho de que ahorita el papá ya es fácil, ahí quédate en la tablet. ¿No? Creo que ver en la labor con papás para poder administrar la tecnología de una manera sana para el alumno, porque tú al alumno le pones una tablet y es juego. O sea, no es como de, ay, vamos a hacer este acertijo, vamos a entrar a esta aplicación. O lo vi mucho ahorita a inicios de la pandemia, que muchos jóvenes no saben buscar información en medios digitales. ¿Saben? Editar videos, hacer TikTok, no sé, o editar una foto con su artista favorito, pero no saben buscar, no sé, define estructura en Google, ¿no? Hasta que tú les dices, o mandar un correo electrónico, ¿no? Ese tipo de cuestiones técnicas que uno da por hecho que saben por tener acceso a la tecnología. Y desafortunadamente, no. Ahorita mi labor, lo platicaba con el jefe, en un momento, pues dije, yo doy taller de lectura. Dije, ¿sabes qué? Mi objetivo es que aprendan a mandar correos bien, ¿no? Y aprendan a hacer uso de la tecnología para buscar información. Entonces, lo que están buscando es buenos resultados, pero no es bueno, no es sencillo, no se tiene como este desconocimiento, o a veces este no sé que todo y cosas. Muy bien, te comento, generalmente yo me topo en este ámbito con las madres de familia, ¿no? Cuando atiendo niños, y de algún modo he tenido algunas preguntas que creo que son más de incumbencia de la psicología educativa y de los maestros, que de la psicología en sí, de la psicología clínica. Generalmente me topo con la cuestión donde me mencionan los mamás de los niños que si ayudarle a los niños a hacer la tarea o no. Ajá. Y yo lo que les he cuestionado es ¿cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Usted quiere que este niño se haga más responsable? No le ayuda a hacer la tarea, que el niño sea responsable de hacer la tarea. Y me he topado con esta cuestión moral en cuanto a que ellos dicen, no, pero es que quiero que vaya bien en la escuela. Dije, bueno, si usted lo que quiere es que el niño en 2 años sea una persona que ya se responsabilice, que haga sus propias tareas y que en un futuro este niño quiera seguir estudiando en la universidad, pues entonces déjelo solo y apóyelo nada más, pero no le haga la tarea. Ajá. Y después ellas vienen, o a una persona que le dije esto de que lo supervisara nada más, que fuera la guía, pero que no les hiciera literalmente que escribiera la tarea por ella. Y me acuerdo que esa señora me llegó 2 meses después y me dijo, ahora tengo problemas con la maestra, porque ahora la maestra me dice que mi hijo va mal. Y yo le dije, efectivamente, cuando usted me lo preguntó, yo le dije que cuál era el fin, que si usted quería que el niño fuera bien eternamente, pues entonces ahí podría seguirle ayudando a hacer la tarea, pero si usted quería más responsabilidad, pues entonces el niño entró en un proceso en donde primero le va a ir mal y después va a empezar a ser responsable.
Te comento esto, Tere, porque de algún modo muchos papás, no fue lo único que escuché, sino que en algunas ocasiones otros papás me decían, oye, ¿y entonces le dejo la tablet al niño o no? Y yo les decía, pues es que en realidad si él está dejando de hacer cosas, pues ahí operan los reglamentos de casa. Ajá, y yo empecé a dividir en tres esta situación. Los psicólogos clínicos, por un lado, trabajamos los aspectos emocionales. Ajá. Los psicólogos educativos y maestros, que principalmente maestros, trabajan la parte educativa. Y por último, los papás trabajan las normas y las reglas en casa. Y así de algún modo yo me tranquilicé un poco y pude canalizar a las personas que venían y me cuestionaban y me ponían como en una encrucijada. Pero te comparto esto que yo definí al final de cuentas por una cuestión de necesidad que me estaba incumbiendo. Pero a lo mejor yo tengo esta duda, si a lo mejor tú lo consideras adecuado esta manera en que lo dividí, tú como psicóloga educativa, o qué me podrías decir al respecto. Yo creo que es bueno. ¿Sabes? Yo también me he preguntado esto. De hecho, hace poco diseñamos una plática que tiene que ver con esto, se llama Papás estresados, niños estresados. Cuando la volvamos a dar, te voy a invitar para que invites también a tus papás. ¿Qué pasa? Y yo lo veo porque es como lo que trabajo. Los maestros mandan trabajo como si el niño quiera en clases. Entonces, de pronto el papá es quien, a decir de los maestros, debe asumir esta labor de enseñar, ¿no? Entonces, me acuerdo que tomé un taller también con otro psicólogo y me gustó mucho lo que dijo, porque decía, es que el papá no es quien debe enseñar, él no es psicopedagogo, él no es docente, él no estudió para ser docente. Y le estamos dando esa labor de que enseña a su hijo, pues claro que se va a estresar, ¿no? Entonces, algo que a mí me choca ahorita con la cuestión educativa de manera personal, y siempre lo digo cuando tengo espacio, es que estamos en condiciones diferentes, que no podemos pretender que el niño aprenda de la misma manera que en un aula estando en casa, jamás, ¿no? Por muchas cuestiones, ¿no? Hasta cuestiones neuronales ahí con las neuronas espejo, que pues obviamente cuando se da este aprendizaje entre pares, un aprendizaje del otro, un aprendizaje de su igual, o sea, en casa con quién va a aprender el niño, ¿no? Con un papá desesperado, estresado, y ese niño también se va a desesperar y se va a estresar, y si ya tiene hasta aquí la escuela, pues va a pasar lo que este niño que tú me comentas, ¿no? Que dijo, pues en mi responsabilidad, yo decido no estresarme y no hago las tareas. Obviamente hay una consecuencia, ¿no? Y tendríamos que hablar de normas y reglas desde casa, pero sí hay una consecuencia de las normas. Nosotros tenemos algo que se llama consejos técnicos escolares, que es donde una vez nos reunimos a platicar de las escuelas para que el niño aprenda, y desde la cuestión federal te dice, ¿cómo te vas a comunicar con este niño que no tiene comunicación, ¿no? O cómo le vas a hacer para que este niño con el que no tienes comunicación, que no aprende, aprenda. Cuando yo creo deberíamos en este niño que sí tenemos comunicación, en este niño que sí está aprendiendo, ¿cómo le vas a hacer para seguirlo motivando, ¿no? Pero de pronto pensamos que la respuesta es más tarea, más trabajo, o para justificar la labor de los maestros. Ahorita los maestros tienen 4 veces más chamba por las evidencias digitales, por las fotos, por planear, por las reuniones, por el estrés. No tenemos un horario. O sea, si el papá te manda evidencias a las 2 de la mañana porque puede, te las decides. El papá te manda, respeta tu horario, bien. Pero justamente en esto que nosotros tampoco ponemos límite con el papá, pues se refleja en que ese papá tampoco pone un límite con su niño, y pues ese niño que pues está en proceso de aprendizaje, ¿no? Que aún está formando su identidad, su personalidad, pues está creciendo como un niño pues, también estresado, ¿no? Yo lo veo incluso en casa. Tengo una sobrina y está muy estresada con la maestra, ¿no? Entonces, una vez le hacía yo unas preguntas, me respondió y después le pregunté a mi hermana y me respondió exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estamos viendo? Te va a actuar como los modelos que tiene en casa. Entonces, el papá dice, otra vez la maestra mandó mi tarea, qué horror, qué flojera. Pues el niño toma esa actitud, ¿no? Qué horror, qué flojera la tarea otra vez. Pero mucho tiene que ver con esto, ¿no? O sea, de que queremos que el papá le enseñe. No, no es labor del papá enseñar. Sí es su labor acompañarlo. Sí es su labor orientar a este pequeño, a este niño a que sea responsable, a que cumpla, a que alcance metas desde una guía.
pero no la cuestión educativa, ¿no? O sea, en este caso, sí, te superviso que hagas la tarea, pero es tu labor investigar, ¿no? Aquí están las herramientas, tal vez te puedo decir, oye, ¿cómo buscar esto en el Google, lo que sea? Pero es tu labor, tus tiempos, es tu labor responder, es tu labor mandar tu tarea. Pero tenemos de papás que logran esto, que son pocos, a papás que dejan todo al niño y confían en él. Papás que no les interesa, ¿no? O sea, también ahorita hemos recibido muchas bajas. Porque el papá dice, no me quiero estresar con la cantidad de tareas que tengo que mandar, ¿no? Y pues hasta cierto grado los entiendo, ¿no? Porque no es una tarea. Las tareas, desde la cuestión pedagógica, es para reforzar un aprendizaje. Y ahorita la tarea se vio como la manera de aprender. Y ya tenemos también medio con esta modalidad. Y llega a ser muy frustrante, pero se nos olvida que somos seres humanos, ¿no? Y que las condiciones ahorita son diferentes, como ya han sido en muchos años, y que tenemos que buscar otro tipo de herramientas, ¿no? O otro tipo de estrategias para motivar también el aprendizaje del alumno, porque no es solamente que te entregue trabajos, sino también en tú como docente, cómo vas a motivar a ese niño para que te entregue trabajo, ¿no? Entonces también esa parte siento que falta mucho. Claro, y te comento, de verdad te agradezco que te arriesgues un poco a dar tu opinión, porque esto ya lo he debatido con varias personas. O sea, soy sincero, me llegó también a terapia una maestra y de algún modo me cuestionaba, ¿no? O sea, me decía, oye, entonces, ¿tú crees? O sea, imagínate, ¿no? Una maestra enfrente de mí, pero claro, en mi consultorio, diciéndome, ¿tú crees que está bien que eduquemos de esta manera al niño? Y yo le detuve, ¿no? La puse en el rol primero de adulto y después de maestra, y la responsabilidad que tiene que asumir como maestra también. Le dije, es que esta respuesta yo no te la puedo dar. Le dije, porque tú me preguntas que si está bien educar de esta manera, pero es que esto lo deberíamos de debatir entre un maestro, entre un psicólogo clínico, entre un psicólogo educativo, entre los padres de familia, ajá, entre los medios de comunicación, si tú quieres, pero entre muchas personas. O sea, esto es una cuestión que tenemos que debatir y que es bien simple y bien fácil que tú me hagas esa pregunta como para que yo me eche esa responsabilidad, te dé una respuesta y a final de cuentas, si tú la riegas, entonces me eches la culpa a mí. Eso es bien simple y bien fácil. Pero entonces, a final de cuentas, la responsabilicé un poco y le dije, pues es que tú como maestra también tendrías que comprometerte a tener una opinión sobre la educación de tus alumnos, ¿no? Y que creo que en ese aspecto es lo que a veces hace falta, Tere, porque cada uno desde su trinchera deberíamos de tener un punto de vista con respecto a la educación, pero no solo a la educación, sino también al cuidado de los hijos. Aquí tú misma mencionabas que hoy en día los papás están vueltos locos porque en primera pues probablemente era una casa o una familia disfuncional, y ya al ser disfuncional pues eran padres evasivos, y al ser padres evasivos pues ya antes no tenían responsabilidades y ahora mucho menos las van a adoptar. El hecho de poner a los niños a hacer tarea pues no estaba dentro de sus cosas primordiales y ni la sigue estando. O sea, los niños van a estar educándose solos con lo que puedan, y está muy mal, sí, pero a final de cuentas ya estamos hablando de disfuncionalidad. Y en el aspecto también de los maestros, pues también creo que por otro lado ellos también están padeciendo sus carencias tecnológicas, el no haberse preparado, el no estar preparados para la era digital, y entonces están teniendo mucho trabajo, sí, pero la cuestión es que como no aprovecharon su tiempo siguiéndose educando, o en ese aspecto hasta estudiando mucho, ¿verdad? Porque yo no soy quien para juzgar, pero en muchos casos ni siquiera son maestros, entonces ahora les viene todo este trabajo junto, y entonces pues claro, están como que padeciendo todo eso. Y entonces yo desde mi punto de vista como psicólogo clínico digo, el maestro por un lado tiene problemas con todo eso que no sabe y que tiene que estudiar, entonces está estresado, y a la vez le pasa el estrés a los padres de familia, que probablemente puedan tener disfuncionalidades y que tampoco lo van a resolver porque tengan una escuela desde casa, que ellos tendrían que tratarlo por otras situaciones, y entonces le pasan el estrés a los niños, que pobrecitos niños, pues les cargan de trabajo, y que finalmente el niño tampoco tiene responsabilidad, porque ¿cómo voy a aprender bajo estas circunstancias de estrés
si yo antes iba a la escuela y necesitaba un maestro frente a mí que medianamente me explicara las cosas. Entonces es una cadenita que a final de cuentas ninguno es capaz de responsabilizarse de su parte y el niño es el que queda en medio de todo esto, ¿no? Esto se me figura, sinceramente, esta parte como la estamos viviendo, se me figura a una familia disfuncional totalmente, ¿no? En donde no hay nada por ningún lado y nadie se echa tampoco la responsabilidad de asumir la parte que le toca. Pero bueno, qué bueno que tuvimos también este espacio para poder hablar de eso, ¿no? Y me parece que creo que ya con esto que estamos platicando ya termina teniendo un gran contenido este podcast, porque creo que allá afuera no se está platicando de esto. Sinceramente yo cuando escucho a los maestros hablar de esto, solamente hablan de lo que no les dan también sus jefes, o sea, ellos también están pidiéndole a sus jefes que les den mejor tecnología, que les den computadoras, porque ellos no tienen la tecnología a lo máximo. Entonces, ahí hablas también de profesionalismo, ¿no? Ahorita que me mencionabas tú, la cuestión de que si en una institución se roban el cañón, el proyector o las computadoras, pues creo que también entra el lado profesional. Si yo como maestro me voy a dedicar a ser maestro, pues yo tendría que tener mi propia tecnología, mi propio equipo, el cual yo me pueda llevar y traer a casa, porque al final de cuentas, pues es que de eso dependo. Y si un día se me descompone la computadora de la institución, pues yo tendría que tener la mía de reemplazo. Digo, sinceramente, a mí me ha tocado ir a dar conferencias donde entro a otro ámbito de conferencista y desde luego que tengo que tener una o dos computadoras para poder apoyarme o reemplazarla en caso de que no funcione, o si no hay luz, o si de plano yo no puedo utilizarla. También tengo que tener en la mente ya la información que ya estudié, que se supone que estuve elaborando, y poderla dar si no hubiera tecnología, ¿no? Son muchas responsabilidades, sí, pero también te habla de profesionalismo, ¿no? No sé Así cómo es. veas esta parte, Tere, que te platico. No, claro, es muy cierto, ¿no? Y hay de todo. Justamente hablando de este profesionalismo, me ha tocado ver maestros que no tienen salón y se la rifan, ¿no? O sea, bajito del árbol, con el pizarrón, donde sea. Como me ha tocado ver compañeros que se quejan porque el salón no tiene aire acondicionado, ¿no? Entonces, pues tiene que ver también con la creatividad, ¿no? Yo a esto le llamo creatividad al enfrentarte a situaciones, porque no siempre lo vamos a tener todo, ¿no? Yo como vamos a decirlo, servidora pública, que puede estar en una escuela súper acondicionada, pues puede estar en otra escuela ni pavimento o ni aulas, ¿no? Entonces uno tiene que adecuar, ¿no? Pensar como tú dices, en cómo lo voy a solucionar yo, pues para cumplir con el objetivo, ¿no? Que el mío es que se aprendan, apoyar al alumno, buscar sus áreas de oportunidad, ¿no? Que esa parte también es importante, entonces pues es lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Ser profesionales todo en cualquier cosa que hagamos, independientemente de la profesión. Pasa también, yo creo que porque no soy normalista, que a veces nos acostumbramos a que el Estado nos brinde muchas cosas, ¿no? Y de pronto no nos las da y nos enojamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Tenemos el salario y todo, pero nos enojamos porque no me da una computadora, ¿no? Y dónde queda, por ejemplo, mi profesionalismo de hacerme de mis herramientas. O, por ejemplo, yo como psicóloga educativa, que te comentaba, tengo un montón de material, yo no voy a esperar a que el Estado me lo dé, porque sé que no va a suceder, ¿no? Entonces yo tengo que buscar hacerme de mis herramientas para poder trabajar con mis niños, ¿no? Mis alumnos, y poder potenciar esto. Claro, yo me he dado cuenta también de esto. Son como sesgos, ¿no? Sesgos en las leyes, pero también sesgos de aprendizaje de uno mismo, siendo bien sinceros. Acá nos obligaban, pues de algunos nos obligaban a hacer una batería de pruebas para los casos jurídicos. Pero en, no había un reglamento que nos dijera, tienen que ser estas tres pruebas específicas. Entonces nosotros teníamos que echar mano de nuestro conocimiento de las pruebas psicométricas y decir, a ver, entiendo que una batería de pruebas consta de tres pruebas, a veces cuatro o cinco, depende, ¿no? Y que tiene que tener una característica, una de que mida la inteligencia, otra que mida la personalidad y otra más que mida, no sé, la situación que esté viviendo la persona, depresión, ansiedad, lo que tenga que ser, ¿no?
Y entonces, bajo ese concepto básico, yo preguntaba a la institución, oye, ¿qué pruebas tienes? ¿No? La institución me decía, pues una, y está en fotocopia, ¿no? Y entonces, para el asunto jurídico, y que esto de verdad debería de revisarse, para el asunto jurídico, te piden que esas 3 pruebas las haya comprado la institución, que estén validadas, que de algún modo la institución tenga licencia para utilizarlas. Ajá, y con eso teníamos que trabajar, Tere. Entonces, en ese aspecto, creo que pasa lo mismo. Nosotros aún así teníamos que presentar esas pruebas, aunque la institución no tuviera licencia de pruebas. Y entonces echábamos mano de nuestros conocimientos. A veces teníamos que reaprender acerca de las pruebas. Teníamos que esforzarnos por dar nuestro mayor potencial y entregar una batería de pruebas. A ellos no les importaba de dónde lo agarrábamos. Entonces nosotros agarramos un librito de internet, lo leíamos, aprendíamos a utilizar la prueba y finalmente la aplicábamos, ¿no? Entonces, ante el juez, esto era válido desde el punto de vista de la experiencia del psicólogo, no como un psicólogo perito, ajá, pero sí nos daba una cierta validez ya el hecho de tener una profesión. Ajá, que si incurríamos o no, ya te metes en un asunto en la cuestión ética y demás. Mira, estábamos en una institución, la institución nos exigía entregar una batería y aparte no nos daba las herramientas. Entonces, más bien, esa cuestión ética tendrían que juzgar a la institución, no a nosotros, porque nosotros estábamos siguiendo reglas, ¿no? Entonces, te repito, parece como que en ese aspecto también las instituciones no están preparadas tampoco para muchas de nuestras áreas y a final de cuentas, cuando trabajamos solos, es cuando entonces ahí ya nos incumbe y nos responsabiliza también, ¿no? A qué te dedicas, qué es lo que sí puedes hacer, qué es lo que no. Entonces, ahorita, bueno, me voy a regresar un poquito a ese aspecto, a esto que estoy diciendo último, y mencionarte, Tere, ¿no? Ahora que estás trabajando tú ya como de manera independiente también, iniciando como que a lo mejor una asociación ahí privada con tu compañera, me gustaría saber en ese aspecto cómo han definido lo que sí hacer y lo que no hacer. No sé si me pudieras platicar un poco de esto. Primero desde nuestros perfiles. O sea, en el perfil, a ver, en nuestro perfil sí entra esto. No te voy a mentir, o sea, hay cosas que por la experiencia, por otros cursos hemos aprendido y hemos desarrollado, pero también, por ejemplo, ¿no? Al momento de elaborar talleres, pues en nuestras primeras experiencias, pues no nos ha ido mal, pero sí decíamos, a ver, esto no lo podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, mañana tenemos el taller de cómo afrontar una pérdida, pero es porque, bueno, vamos ya cursos, etcétera, etcétera. Y lo estamos trabajando, ¿no? Y puliendo, sobre todo porque también es algo que se está dando en las escuelas. Muchos niños que están perdiendo a los papás, a los hijos, a... no, No te escucho, como que se cortó el audio, pero te escucho. A ver, ¿tú ok, sí me escuchas? sí, yo Ajá. estoy de Ahí te fondo. escuché un poco mejor. Te decía, ¿no? Entonces, pues en este prepararnos, decidimos qué sí hacer y qué no hacer. Y si vamos a hacer algo, lo investigamos, nos documentamos y procuramos especializarnos. Porque si nos llega, te comentaba, ¿no? Si nos llega un caso de abuso sexual infantil, no lo tomamos, lo canalizamos, porque obviamente ya son cuestiones que nosotras desconocemos, eh, y hay que derivar, por ejemplo, a un psicólogo clínico, ¿no? Ahí sí hay cuestiones ya más, ¿cómo decirlo? Pues más delicadas que atender, ¿no? Cuestiones de problemas de pareja, bueno, en mi caso, ¿no? Violencia intrafamiliar, que si bien yo puedo orientar tal vez algunas cuestiones con el niño, pues no soy el especialista, ¿no? Y se tiene que derivar a quien corresponde, pero sí procuramos ser muy cuidadosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita nuestros temas principalmente tienen que ver con educación, porque es en lo que estamos especializadas, con el trabajo a papás, con el trabajo a maestros, con el trabajo a niños en cuestiones de aprendizaje. Entonces, nos sentamos y esto es lo que trabajamos, esto es lo que hacemos y sobre eso vamos. Porque si no también implica más trabajo para nosotras. Claro. El reaprender, ¿no?
Ujú. Claro, y de todos modos, de igual forma, Tere, yo también no quito o no dejo de lado el asunto de que, por ejemplo, ustedes sean un tema de tanatología, ¿no? Que más o menos por ahí va a lo mejor. Pues no está mal reaprender algo, o sea, no está mal profesionalizarte en ese aspecto y de algún modo otorgarle herramientas a las personas, ¿no? Y al mismo tiempo eso, pues a la larga te va a ayudar a ti en tu labor, ¿no? En lo que tú haces a diario. Yo alguna vez tuve alguna maestra de cliente. Y me acuerdo mucho que me decía, es que de repente todos empiezan a gritar y yo no sé qué hacer. Y yo le decía, ¿y no has intentado acercarte a los niños? O sea, ¿no has intentado de repente a lo mejor al niño más latoso, al final, ¿sabes qué? Acércate o ven por favor, vamos a platicar y ya tú desde tu adultez brindarle ciertas herramientas, ¿no? Para que el niño se sienta pues escuchado. Generalmente todo parte de una carencia, de no ser escuchado ni en su casa ni en ningún lado, y ahí van y gritan para ver si la maestra es capaz de escucharla. Casualmente lo hizo y en una siguiente sesión ya me dice, ay, es que el niño ya se porta diferente, ya está todos los días quiere esperarse para platicar conmigo. Digo, pues qué bueno, ¿no? Ya tuviste un lazo ahí que te está ayudando para tu profesión, ¿no? Pero a veces no nos preparamos ni siquiera como para eso, ¿no? O sea, tan fácil que fue preguntarle a tu terapeuta, pero también ahí habría que preguntarle a muchos maestros si se están atendiendo, si reciben una retroalimentación, si tienen un mentor, si tienen un terapeuta. Eso sería como que también esencial, porque creo que esto es muy necesario para que su labor sea mejor, ¿no? Fíjate que tuvimos un taller para maestros que tiene que ver con este docente, y a veces hacemos como los invitamos a hacer reflexiones personales y muchos de ellos ponen la cuestión, soy maestro antes que ser persona. Entonces, por ejemplo, no hay todo el estrés que viven por el trabajo, no se permiten disfrutar los tiempos en familia, ¿no? O los tiempos que no hay actividad, justamente por esto, ¿no? Porque no se tienen ubicados ellos como persona en una aquí en una hora y están, digamos que esta disociación de pues soy maestro y soy maestro todo el tiempo, ¿no? Entonces les cuesta mucho trabajo a muchos reconocerse, ¿no? O también algo que pasa con la posición del maestro es que es una posición egocéntrica, ¿no? Yo soy el maestro, yo soy el que sabe, y de pronto pedir ayuda a alguien más es como de, ¿cómo voy a apoyarme de alguien más? Y les cuesta mucho trabajo, ¿no? Tal vez sería bueno por ahí sacar unas estadísticas de cuántos maestros dan atención psicológica. De varios deberíamos, pero muchos no van, ¿no? O de pronto Claro. este miedo, no, ahí es la psicóloga, ¿qué me va a decir, no? Y es como de, no vengo contigo, vengo con el niño, ¿no? Entonces, sí genera cierto miedo. No, y qué bueno que tocas el tema. A mí me tocó trabajar también en una escuela, en colegio de bachilleres acá en Morelia, y yo veía eso con las maestras. Alguna vez acudió una maestra, de hecho, y me acuerdo mucho que ponía una barrera emocional totalmente, y era así como que no, yo nada más te vengo a preguntar de los niños, yo mío no. Entonces, ya desde ahí estábamos mal, ¿no? Porque de algún modo, pues entonces a qué iba. Entonces, mejor, ¿sabes qué? Saliendo de aquí de consulta, si quieres, ahí me tomo 5 minutos, 10 minutos y platicamos, pero no vengas a una terapia entonces conmigo si no te vas a abrir, ¿no? En ese aspecto, porque fue una barrera, una cuestión de resistencia total, y que fueron como 2 ocasiones que la vi y nunca abrió esa parte emocional. Y cuando llegaba a adentrarme un poco, era como, no, yo no vine a atenderme, yo nada más vine a platicar de esto, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto sí parece que la psicología, en este caso clínica, se tiene muy estigmatizada y se piensa que efectivamente les vamos a leer el rostro, les vamos a leer las emociones, y a lo mejor ellos tendrían que entender que bueno, eso sí lo hacemos cuando estamos trabajando, y no lo hacemos de esa manera que ellos lo creen, porque de algún modo nosotros lo que vemos son la conducta no verbal, sí lo vimos en la carrera, sí vemos esta cuestión de la personalidad, pero todo lo hacemos en función de mejorar su estado emocional. O sea, esto debería de entenderse, ¿no? Pues bueno, voy llegando casi ya a la finalización, Tere. Me pareció también una plática pues ahí muy agradable, y desde luego pues tenías por ahí la cuestión, la idea de que pues tengamos ciertas participaciones, y a mí me parece adecuado, ¿no? Porque de algún modo pues las profesiones siempre tienen que ir de la mano. Y en ese aspecto me gustaría preguntarte ya como cuestión final,
algo que se nos haya olvidado, algo que tú quieras comentar, que creas que a lo mejor se pueda comentar ya para finalizar. Pues bueno, A ver, creo que no estoy escuchando, espérame tanto. Te escucho, creo que el problema era yo. me di cuenta. Eh, no, te decía que es importante pues hacer la invitación, ¿no? Al público en general, pues a cuidar de la salud mental de todos, ¿no? Sobre todo de si somos ya personas adultas responsables, pues a cuidar de la salud mental de nosotros, porque muchas cosas pues se van replicando. Yo lo trabajo mucho bien. Si no estoy bien yo, lo que no es, lo que está a mi alrededor, pues tampoco va a estar bien o no va a funcionar, ¿no? Pensemos en ese niño estresado, en esa mamá estresada, en ese psicoterapeuta que analiza sus casos, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que tenemos que estar trabajando todos, pues empezar a cuidarnos, a ocuparnos un poquito más de nosotros, sobre todo en esta cuestión de pandemia, porque pues nos vimos encerrados con nuestros propios pensamientos y nuestros propios demonios, y que a veces es complicado lidiar con nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues, espejearnos, reflexionarnos y buscar siempre la mejor. Muy bien, Tere. Y ya para finalizar, bueno, pues comentar, mis redes sociales son Sicomar Susano en Instagram, me pueden encontrar en YouTube también como Sicomar Susano y en Facebook. Adicional pueden encontrar como la Casa de la Psicología, Psychological Home y en las tres redes, bueno, en realidad en YouTube y en Facebook. Y muchos canales más, tengo como alrededor de 13 canales, cada uno cumple una función específica, pero de algún modo ahí les relato lo que estoy haciendo en las demás. En este aspecto me gustaría saber cómo te pueden encontrar las personas que vean este video, Tere. Los invitamos a seguir nuestra página, de momento solamente tenemos la página que es Consultoría, Educación y Humanismo, y en redes sociales, pues solamente nuestros perfiles particulares, en este caso Instagram, tere.qb. De momento así estamos, y ya que ampliemos nuestra red, pues te las compartiré para que nos apoyes a difundir. Claro, con todo gusto. Bueno, en ese aspecto me despido y pues seguimos en contacto, Tere. De igual manera, como me mencionabas de tu compañera, pues igual me pones a lo mejor en contacto con ella y establecemos como que una fecha, ¿no? Para tener una plática también. Claro que sí. Pues bueno, Muy muchas bien. gracias. Que Sí, tengas una excelente noche. Hasta luego. hasta luego. Adiós.